Gracias. A finales de septiembre de 1864 hubo varias guerras en esos años civiles en el país, Estados Unidos. Una guerra civil es una guerra que se da entre las mismas personas, ¿verdad? Aparece un general llamado Nathan Bedford Forrest, y entonces él estaba dirigiendo sus tropas hacia el norte, y cuando él va dirigiendo sus tropas hacia el norte, él se encuentra, bueno, que tiene que vencer a un ejército que le está poniendo resistencia, que no están de acuerdo con ellos. Y el general Forrest estaba en desventaja. Sí, el otro ejército era más fuerte, más numeroso, y el otro ejército era el que tenía la ventaja para poder vencer. Entonces Forrest planea una estrategia. Usted ha escuchado esa palabra muchas veces, ¿verdad? Las estrategias que las personas en algunas ocasiones hacen para tratar de vencer sin necesariamente tener la fuerza suficiente para poder lograr la victoria. Bueno, entonces Forrest pidió tener una reunión personal con el otro comandante del otro ejército, y se reunieron, y entonces a él se le ocurrió llevar a este otro comandante a darle un vistazo a todos sus campamentos donde tenía su gente y su artillería. Lo llevó al primer campamento. Cuando le mostró el primer campamento y comenzaban a irse al siguiente, la gente que estaba en ese campamento rápido recogía artillería y todo, y se movía al otro campamento donde ya había soldados, y se sumaba una mayor cantidad de personas en el siguiente campamento. Bueno, y fueron por un recorrido de varios campamentos, pero esas mismas personas seguían recogiendo el campamento y se seguían moviendo a cada uno de los lugares donde estos comandantes se estaban reuniendo, porque uno de ellos le quería mostrar todo el poderío de su arsenal. Bueno, cuando ellos regresaron, el otro comandante de apellido Campbell estaba convencido de que no podría ganar y se rindió incondicionalmente. Imagínate lo que fue este engaño. Él tenía para ganar, pero fue vencido por el engaño. Y yo creo que este texto es lo que refleja para nosotros y para el mundo en general. Si tú le pones atención a lo que acabamos de leer, pues habla de una imagen muy patética del pecado. Una imagen que parece muy exagerada, pero no lo es. Si recordamos un poquito lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, a la semana pasada y antepasada, hemos mirado, ¿verdad?, cómo algunos principios de la Biblia son importantes cuando consideramos a los hombres. Miramos que debemos estar sujetos a los gobernantes y autoridades, y que debemos de tener consideración para con todo tipo de personas. Y ahora aparece en el verso 3 una razón de por qué debemos de tomar consideración de todas las personas. Y lo que se observa claramente es que Pablo está llevando a todas las personas que están leyendo esta carta a que se recuerden cómo estaban cuando estaban sin Dios. Les está presentando una imagen muy patética, muy exagerada, y da todas estas partes o piezas del pecado, que si nosotros hay veces la leyéramos diríamos, yo no era así, ¿estás seguro? Eso es lo que tendemos a pensar, ¿verdad? A veces nos engañamos a nosotros mismos, nos engañamos. La gente que vive en el mundo ve el pecado como algo que no tiene tanta importancia. El pecado en la Biblia aparece, hermanos, como algo muy grave. Tan grave que nuestro pecado nos condena a una separación eterna de Dios. Si fuéramos algunas porciones de la Biblia grandes, como Romanos capítulo 3, habla acerca de una imagen patética de que somos mentirosos, que tenemos veneno de serpiente en nuestra lengua. Y tú puedes decir, yo no era así. Bueno, pero aunque tú particularmente no eres así con tu lengua, es una imagen de cómo tú vivías en otras áreas de tu vida, en tu vida de pecado. Podemos ir a la imagen, por ejemplo, de Efesios.
¿verdad? Capítulo 2, que dice que cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Tú puedes decir, yo no estaba muerto, así lo miras a lo mejor ahora porque creíste y estás aquí, pero dice la Biblia que estabas muerto, que eras un cadáver espiritual, aunque tenías vida física. Y tú miras todas esas imágenes de la Biblia a lo largo de las cartas, ¿verdad? Imágenes muy claras de lo que es el pecado. ¿Y qué es lo que hace el mundo? El mundo agarra esas imágenes exageradas, pero que explican muy bien cómo es el pecado, y las quieren ver a través de un microscopio, ¿verdad? Quieren reducirlas. Quieren hacerlas demasiado muy pequeñas, más de lo que realmente son. Y más porque si estas imágenes son vistas a través de un microscopio, la única oportunidad que tienen de verla realmente como es, grave, la situación del pecado, es que la vean a través del microscopio. Pero parece que las personas no tienen ese microscopio. Ven el pecado y lo ven simplemente como un error. Ven el pecado simplemente como una falta de disciplina y ya nada más. Algunos psicólogos dicen, ¿verdad?, que son simplemente, que el pecado es simplemente errores no tratados o errores no puestos en disciplina. Pero la Biblia no nos presenta esa imagen. Cuando nosotros tomamos el microscopio de la Biblia y le hacemos un zoom al pecado para ver cómo exactamente es el pecado, comenzamos a ver la gravedad y la realidad de cómo es realmente ese pecado. Pretendo a través de 5 cosas enseñarte lo que es el círculo vicioso del pecado. Esas 5 cosas no son una regla, pero simplemente a través de esas 5 cosas quiero enseñarte cómo es el pecado, qué tan destructivo es, qué tan grave es y las consecuencias eternas que ese pecado tiene. Le titulé a este mensaje recordando la fotografía de mi pecado. Y la pregunta que pretendo ayudarte a contestar es, ¿cómo me puede ayudar a mí el recordar la terrible condición de mi pecado a motivarme a mí a tener más consideración por las personas? Esa es la pregunta que pretendo responder o contestar. Entonces vayamos a la primera cuestión que quiero enseñarte. No sé qué tanto se mire, yo aquí no miro muy bien. Si no se mira, si se mira un poco está bien, si no, bueno, lo vamos a tratar de mejorar la siguiente semana. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ahí están las 5 cosas. ¿Las alcanza a leer alguien? Quiero hacer un ejercicio rápido. ¿Alguien que las alcance a leer? Léalas, por favor. Condición, actitud, pecado, evidencia, Dirección. Entonces la imagen que nos presenta Tito 3:3 del pecado es una imagen de lo terrible y malvado que es el pecado, casi como si estuviera vivo. Tan vivo que controla a las personas. Las personas piensan que ellos pueden controlar su pecado, pero realmente es al revés. Ellos están siendo controlados por su pecado a tal grado que ni siquiera pueden ver que están siendo controlados por el pecado. Así de terrible es el pecado. Tan impregnado estás por tu pecado desde que naciste, que te tiene tan ciego que tú piensas que no estás ciego. Qué terrible, ¿no? Así de terrible es el pecado, hermanos, y así lo tenemos que ver. Entonces, la primera cosa, te quiero hablar de la condición del pecado. Cuando hablamos de condición, hablamos del estado en que está esa cosa, ¿verdad? El estado, la naturaleza, sería otra palabra. Entonces, la Biblia dice que la condición del pecado es una condición de ceguera. Las personas se encuentran ciegas. Por eso vemos la imagen de muerte espiritual. Estábamos muertos y nos dio vida. Si tuviéramos que explicar un poquito la ceguera, cuando hablamos de ceguera la encontramos en la palabra necio. La palabra necio la encontramos en la Biblia en muchas ocasiones. Por ejemplo, Salmos 14:1. Si le damos a la siguiente, por favor. Salmos 14:1, quiero leerlo para ti. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido,
han cometido hechos abominables. La imagen que nos presenta Salmos 14:1 es que entre más necia es la persona, o cómo mostrará una persona que es necia, negando que hay Dios. Me llama la atención que el Salmos 14:1 no dice que el necio cree en su corazón que no hay Dios. Lo único que el texto dice es que el necio ha decidido voluntariamente creer y decir en su corazón que no hay Dios. Entonces la peor tontera, la peor ceguera que puede existir en un ser humano es decir que no hay Dios. Ahora, mucha gente en el mundo dice que cree en Dios y él va a decir, bueno, yo creo en Dios, yo sigo a Dios. Yo no estoy ciego. Pero muchas veces ese Dios en el cual ellos dicen que creen es simplemente un Dios de su propia imaginación. Como están ciegos por causa de su pecado, se hacen un Dios a su propia imaginación. Inventan un Dios. Yo estaba platicando con algunas personas y ellos querían alguna especie de ayuda. Entonces yo, ¿cómo les puedo ayudar? Lo que Dios puso en ese momento de lo que conozco de la palabra es, comienza a hablarles del pecado. Y comienza a hablarles específicamente de algún pecado en particular. Cuando yo comencé a tocar ese pecado en particular, bueno, yo comencé a sentir su incomodidad, porque ellos se sintieron mal. Se sintieron como que yo los estaba juzgando. Y una de las personas me dijo, pero hay perdón en Dios. Y yo le dije, para allá voy. Sí. Él sacó la conclusión, ¿verdad? Hay perdón en Dios. Y le dije, sí, hay perdón en Dios. Pero para aquel que está viendo el pecado como realmente es. No como algo que no tiene consecuencias, sino como algo que tiene consecuencias muy, muy graves y devastadoras. Y entonces los llevé a versículos donde hay unas listas de pecados, y cuando finalizan esas listas de pecados, la conclusión que saca el autor bíblico es: ninguno de estos heredará el reino de los cielos. Las personas que practican, que viven un estilo de vida de esta manera, no heredarán el reino de los cielos. Entonces yo puedo darme cuenta que los seres humanos están verdaderamente ciegos. Me gustan algunas palabras que he escuchado, me ayudan a entenderlo a mí mejor. Una persona necia, hermanos, no tiene que ver, o una persona necia o ciega no tiene que ver con su capacidad intelectual, su capacidad para absorber ideas o entender conceptos. Tiene que ver con su capacidad moral. O sea, el ser humano se encuentra, y nosotros y ustedes, yo, nos encontrábamos en una condición de ceguera espiritual, y no es como que no conocíamos la Biblia nuestro máximo problema, sino que nuestro máximo problema era que éramos enemigos de Dios. No queríamos nada con el Dios de la Biblia porque nuestro pecado nos tenía esclavos y amábamos nuestro pecado. Muchas veces llegamos a ver nuestro pecado del pasado como que simplemente nosotros necesitábamos la oportunidad de escuchar la verdad para razonarla lógicamente, y entonces habiéndola entendido, entonces ya voy a tomar una decisión diferente en cuanto a mi pecado. Pero es más, hermanos, que simplemente una cuestión intelectual, es una cuestión moral. El pecador no quiere venir a Dios porque aborrece a Dios. ¿Y eso en qué te puede ayudar a ti a entender a las personas que están alrededor? A que tú puedas ser más compasivo y puedas comprender en realidad la condición en la cual esa persona se encuentra. ¿No nos pasa muchas veces que explicamos la Biblia, explicamos el Evangelio lo mejor que podemos? Y a veces nos desesperamos. ¿Cómo le hacemos para que esta persona ya no esté ciega? Bueno, se necesita que Dios abra el corazón de esta persona. Se necesita que abra el corazón. Ve lo que dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 17, verso 9. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Nótese que no dice más engañoso que todo es la mente.
La Biblia en Jeremías capítulo 17 comienza a enseñarnos que no hay cosa más engañosa que el corazón. Y dice, y no tiene remedio. Bueno, cuando nosotros leemos un poquito todo el capítulo completo, vamos a comenzar a entender que nos está hablando de la condición en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Por favor, abre tu Biblia ahí en Jeremías capítulo 17. Observa algunas cosas así rápidamente. Jeremías capítulo 17, verso 1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. Con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón. Yo no sé exactamente qué tipo de instrumento, qué tipo de diamante ellos utilizaban para grabar las cosas, pero en mi trabajo se utilizan unas puntas de una especie de material que son tan duras que son capaces de darle figura a cualquier tipo de metal, por más duro que sea. Y la imagen que está mostrándonos aquí en Jeremías es que el pecado de Judá está tan grabado en sus corazones que está hablando de la condición de muerte espiritual en la cual se encuentra el pueblo de Israel. Porque yo podría decir, bueno hermanos, ¿saben qué? Todos nosotros los que estamos aquí como creyentes, lo más engañoso que tenemos es nuestro corazón, pero esa es la condición de la que estoy hablando aquí, de una persona sin Dios. De una persona que está grabado el pecado con cincel en su corazón. Y fíjate lo que ellos hacían. Ellos constantemente se acordaban de sus altares, de sus dioses falsos. Y Dios les comienza a hablar de todas las consecuencias que iban a venir sobre ellos por causa de su idolatría. Decían que tenían al Dios verdadero, pero verdaderamente era un Dios falso. Él les comienza a decir, maldito es el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. En ese contexto es que el autor dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. El único remedio que hay para el corazón, ¿verdad?, pecaminoso, sucio, que se encuentra alejado de la presencia de Dios, es que el Señor lo limpie. ¿Recuerdan las dos imágenes que leímos semanas atrás acerca de, ¿verdad?, ser limpiados y renovados cuando habla de la regeneración? El hombre necesita un corazón nuevo. Un corazón nuevo que comience a aborrecer su pecado. Entonces la primera imagen de la que te quise hablar dentro de esta foto del pecado es, ¿verdad?, la condición del pecado, y es la ceguera por causa de la dureza del corazón. Quiero que veamos la segunda, la actitud del pecado. Y cuando hablamos de la actitud del pecado hablamos de desobediencia. Si hay algo que distingue al pecado es la desobediencia. Al pecado le gusta hacer su propia voluntad. ¿Cuántas veces nosotros como niños, cuando nuestros padres nos pedían algo, obedecíamos, pero nos gusta obedecer a como nosotros queremos? Muchas veces se nos dan reglas de cómo hacer las cosas y tenemos una actitud de querer hacer las cosas, tomamos parte de lo que se nos dice, pero no queremos tomarlo absolutamente todo como se nos dice. ¿Por qué? El pecado hace que nos sintamos ofendidos. El pecado a veces hace que nos sintamos ofendidos porque ¿cómo nos vamos a humillar ante la autoridad o palabra de otra persona? Hermanos, a veces nosotros ya como adultos se nos piden hacer las cosas y a veces las hacemos en parte como se nos dijo, pero en parte como nosotros queremos hacerlo. Y lo que eso refleja es, ¿verdad?, la actitud del pecado, y se manifiesta en desobediencia. Es el mejor ejemplo del pecado, la actitud de desobediencia, de no querer sujetarnos, de no querer humillarnos ante nadie. Ustedes saben que cuando vamos a la Biblia encontramos un sinnúmero de mandamientos, ¿verdad? Y mandamientos muy específicos, mandamientos muy claros, mandamientos que no son sugerencias, pero son mandamientos.
Y todo aquel que ha sido cambiado en su corazón toma estos mandamientos y los quiere vivir en gratitud, quiere obedecerlos. Pero te vas a dar cuenta que hay veces no es tan fácil hacerlos como parece. Ayer en la plática de matrimonio se me recordó lo que ya me sé de memoria muchas veces, y ustedes se lo saben, Efesios capítulo 5. ¿Sí lo recuerdan? Efesios capítulo 5. ¿Qué dice la Biblia acerca del esposo? ¿Qué debe de hacer el esposo? Amar a su esposa. Y así, muy seco, ¿verdad? Ama a su esposa. Y 3 veces, ama a su esposa, ame a su esposa, ame a su esposa. ¿Y a la esposa qué le dice? Que respete a su marido. Pero muchas veces nosotros como creyentes, aunque no estamos espiritualmente muertos, tenemos todavía esos indicios o esas pequeñas manchas o evidencias del pecado de nuestro pasado. Y cuando nosotros, ¿verdad?, continuamente no vamos a la palabra, no nos renovamos en la vida y en la disciplina espiritual, bueno, todas esas cosas quieren salir y quieren controlarnos. Y queremos a veces vivir la vida cristiana a la luz de nosotros en el centro. Voy a amar a mi esposa, bueno, cuando ella me respete. Y si ella me comienza a respetar, entonces la voy a amar. Y entonces la esposa dice, bueno, cuando mi esposo me comience a amar, cuando él comience a hacer su trabajo y realmente yo lo vea que está siendo responsable, entonces yo voy a comenzar a respetarlo. Entonces se convierte ya en algo, ¿verdad?, que blasfema en contra del Evangelio. Estamos diciendo, ¿verdad?, que no estamos dispuestos a hacer nada por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Queremos que las personas hagan, que nos paguen, para entonces nosotros estar motivados a hacer cosas. Entonces, esa es la actitud del pecado. El pecado le gusta desobedecer. Y a veces muy rápidamente la presenta, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de los 2 muchachos o 2 hijos en la Biblia que el padre les dice, ¿verdad?, que vayan a hacer algo. Y uno de ellos rápidamente dijo, no. La desobediencia apareció rápido. Y luego tenemos el otro que dijo, sí voy a ir. Y el que dijo no terminó bien. Y yo creo que ese es el excelente ejemplo de una persona que es creyente. Hay veces su pecado le gana y rápidamente uno dice, no. Se pone uno en una actitud de necio. Pero después el Espíritu de Dios te redarguye, te convence, te hace recordar la condición de la cual Cristo te salvó y cómo estabas. Y entonces tú dices, Señor, sí voy a obedecer, perdóname. Y vas y pides perdón. Y yo creo que el otro hijo refleja la actitud de aquel que verdaderamente está muerto. Exteriormente muestra una apariencia. No, sí, vamos a hacerlo. Ahorita lo hago rápidamente. Pero la realidad es que no tiene ninguna intención de agradar a Dios. Está simplemente por los beneficios, por las conveniencias. La número 3, hablándote de esta imagen del pecado, de este esquema, es la dirección del pecado, el rumbo que el pecado lleva. Y aparece la palabra extraviados. Si van a Tito capítulo 3, nos vamos a quedar ahí. Tito capítulo 3, verso 3. Nota que ya leímos, en otro tiempo éramos necios, desobedientes. Ahora vamos en la tercera palabra, extraviados. La dirección y rumbo del pecado es extravío. La persona que vive controlada, dominada por su pecado, lleva un rumbo sin dirección, no sabe para dónde va. Y lo vemos en la Biblia. El pecador no ve que su pecado es grave y él no ve el final de ese rumbo que es el infierno, no lo ve. De hecho, hablar del infierno suena demasiado exagerado. No hables del infierno porque vas a asustar a la gente, lo vas a asustar. Pero aquí la idea, hermano, es que el pecado los tiene en esa condición y por eso parece para ellos casi imposible entender que se encuentran en problemas con Dios y que no entienden el final y el rumbo
¿verdad?, de su destino por estar separados de Dios y ser culpables por sus pecados. Cuando hablamos de extraviados, hablamos de alguien que está perdido en el camino. La persona que se encuentra extraviada siempre malinterpreta la verdad, siempre. Yo lo noto siempre en este tipo de circunstancias. Siempre me trato de esforzar por explicar el Evangelio porque yo sé que lo único que puede ayudar a una persona, aparte de yo hacer obras por él, por causa del amor que he experimentado de parte de Dios, es el explicarle el Evangelio. Es tomarme el tiempo para tratar de ayudarle a que vea que él es más pecador de lo que él piensa que él es. La mayoría de las personas se miran a sí mismos como personas que no son tan malas, porque siempre en la sociedad ellos tienen excelentes ejemplos que ellos quieren tomar de las personas malas. La mayoría de las personas, ¿a quién va a tomar? Al Chapo Guzmán, que fue una de las personas más inteligentes en su maldad para cómo hacer que la droga llegara de un país a otro. Hermanos, qué inteligencia de ese hombre. Aunque fue un hombre que no tuvo escuela, pero qué inteligencia. Entonces su problema de pecado de ese hombre no era falta de inteligencia y por eso no viene a Dios. Su problema es que es un esclavo del pecado. Porque qué asombroso, ¿verdad? Que haya personas que aunque no tienen escuela muestran ese tipo de inteligencia y de sabiduría para las cosas malas. Las personas se encuentran extraviadas a tal grado, ¿verdad?, que aunque tú intentas explicarles el Evangelio, terminan entendiéndolo como ellos lo quieren entender. Y no nos debemos de desanimar, hermanos. Nunca debemos de desanimarnos de seguir explicando el Evangelio, de seguir ayudándole a las personas a entender la gravedad del pecado y de las consecuencias eternas del pecado. Cuando tú tengas la oportunidad, yo te invito a que tú trates de rodear a la persona con un cerco, con todos los versículos que tú te puedas acordar que hablan acerca del pecado y de las consecuencias eternas del pecado. Tú puedes tomar una lista grande, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención, hermanos, la lista que aparece en Romanos capítulo 1, casi al final de ese capítulo. No quiero que lo busquen. Pero comienza a mencionar ciertos pecados. A mí me llama la atención unos cuantos de esos pecados. No son tan graves. Uno de ellos dice desobediencia a los padres. Y lo compara tan igual como una persona adúltera, fornicaria o homosexual, que practica cualquiera de esos pecados. ¿Qué persona del mundo no ha desobedecido a sus padres? Hermanos, si usted sigue leyendo ese versículo, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Por si hubiera alguna persona que se siente muy buena, hay de dónde tomar también para ayudarle a que entienda la gravedad de su pecado. Pareciera ser que las personas, ¿verdad?, que están en una condición de algún vicio, pareciera ser que va a ser más obvio ver el pecado, pero no es la garantía. Yo creo que nosotros también deberíamos de tomar importancia a aquellas personas que están preparadas, que practican algún trabajo tal vez igual que el de nosotros, personas que van a la escuela, en algunas ocasiones que hemos ido a la escuela de inglés, llámese de lo que sea, personas profesionales que posiblemente son muy educadas, que posiblemente no han caído tan bajo como algunas personas que han crecido en algunos ámbitos muy difíciles, ¿verdad?, de drogadicción, de abuso sexual y cosas similares. Pero también estas personas que son muy educadas se encuentran también extraviadas. También están extraviadas porque siempre miran al pecado como algo muy simple, como algo que no tiene nada que ver con ellos. Ve lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:25. Cuando se refiere a nosotros, los que hemos creído, dice: pues vosotros andabais descarriados. De ahí viene la palabra extraviado.
pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Entonces no importa qué pecado la persona practique, cuando está bajo el dominio del pecado, vive en un extravío constante. Interpreta a Dios a su manera, entiende el pecado a su manera. El pecado la Biblia lo pone como muy grave y él lo quiere disminuir. Esa es la idea, ¿verdad? Cuando hablamos de la dirección del pecado. Vamos a ver la cuarta. Le podemos regresar ahí para ver la que sigue si se alcanza a ver. La pantalla de los círculos. ¿Cuál seguiría? Evidencia. Si sigue en el sentido de las que yo he hablado, ¿cuál seguiría? Ya dijimos la dirección. Evidencia. Hablé de dirección, me refería al extravío. Ahora hablamos de la evidencia. Si siguen el círculo hacia mano derecha, van a ver el orden. Cuando yo les quiero tratar de enseñar la evidencia, yo tomo la palabra en Tito, capítulo 3, y después de extraviados dice esclavos de deleites y placeres diversos. Si observan lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estoy tomando palabras que Pablo utilizó para dar una explicación fatal del pecado, pero voy palabra por palabra. Ahora habla de esclavos, de deleites y placeres diversos. Cuando yo hablo de evidencia es, nosotros vivimos en una sociedad que mira el pecado como algo que no es tan grave, pero cuando esta sociedad se encuentra con personas, más a veces familiares propios, que se encuentran, por ejemplo, en el vicio de la droga. Yo he conocido bastantes personas que su adicción a la droga es tan evidente, tan obvia, pero no es lo único que es obvio, hermano. Otras cosas muy obvias con una persona que vive el vicio de la drogadicción es su pérdida de control total. Una vez que una persona está bajo la influencia de la droga, la maldad se hace muy, muy evidente, hermano. Demasiado, muy evidente. Yo sé que ustedes entienden esto porque lo han visto. La sociedad no quiere a una persona así. La sociedad quiere a personas así cuando se quiere aprovechar de ellos, pero ya cuando son carga para ellos, ya no quiere nada que ver con ellos. He conocido la historia de varios muchachos y entonces la historia de este muchacho es una historia de una persona que viene con el vicio de la drogadicción desde México y su historia de su pasado es triste. No estuvo con su papá, no estuvo, estuvo con su mamá, pero no con su papá. Y bueno, alguien lo influenció para entrar a las drogas. No solamente a las drogas, alguien abusó sexualmente también de él, otra persona, otro hombre. Y siendo él un niño, alguien abusó de él. Y él me comenzaba a platicar todas estas cosas que me hacían pensar, híjole, yo no he vivido, yo no he pasado por eso. Yo podría caer en el error de tratar de justificarlo a él, porque él ha sufrido bastante. Entonces por eso él es así como está. Y es lo que la sociedad hace, trata de justificar el comportamiento, porque ha sufrido y por eso es así. La tendencia de esta persona fue que después de lo que él vivió, el abuso que él vivió y el abuso de la droga que él también hizo, es que cada hora que él se droga ha hecho una de locuras que tú dices, híjole, él parece casi un monstruo. Entonces la sociedad agarra este tipo de ejemplos como de este joven para tratar de justificarse y decir que su vida de pecado no es tan mala, porque mira, él sí es malo. Pero yo te voy a decir lo que este joven representa para la sociedad en la que vivimos. Es un excelente ejemplo de cómo terminaríamos todos los seres humanos si estuviéramos en su condición. No somos mejores que él, hermano. Hemos recibido una gracia de parte de Dios que no nos merecíamos. Y si Dios no nos hubiera alcanzado y nos hubiera salvado, estaríamos igual que en él, pero en alguna otra área de pecado. Lo que traté de explicarte en la número 4 es que vivimos en una sociedad
que tiene estas manifestaciones obvias de pecado, es muy evidente. Y la podemos ver en las personas que abusan de algún tipo de sustancia o que han sufrido. Han sufrido tanto y se aman tanto a sí mismos y se sienten tan heridos, tan devastados, que el pecado lo único que hace, lo sigue guiando a que adopten un comportamiento más destructivo. Que su frustración y su coraje que ellos están pasando, su vergüenza, su dolor, lo terminen, ¿verdad?, desquitando con otras personas. Hay veces hasta abusando de otras personas o haciendo cosas bien terribles. Cada que yo pienso en él, créeme, hermano, que me acuerdo de mi pasado. Y aunque socialmente no fui una persona tan mala, me veo reflejado en él, en mi pasado. Me acuerdo que en mi pecado yo era tan terrible como las cosas que ella ha llegado a hacer. Veamos algunos textos. Juan 8:34. Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es en verdad esclavo del pecado. Todos los vicios que tú te puedas imaginar son una simple evidencia de lo que el pecado hace y la destrucción que causa en la vida de una persona. Algunos de ellos no son tan destructivos como los otros. Algunos vicios de pecado, hermanos, son a veces muy simples en la manera como nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo tratamos a la gente. Y yo creo que este punto nos va a ayudar a nosotros a que entendamos que nosotros podíamos estar en la misma condición y que deberíamos de ser más considerados para con las personas que se encuentran en este tipo de condiciones. Y que hay veces hace falta más que simplemente decirles Cristo te ama. Hay veces, hermanos, hace falta que nosotros nos ensuciemos un poquito las manos, como decimos en nuestros países. O sea, que estemos dispuestos a involucrarnos en las vidas de las personas de esta manera. Porque si nosotros decimos que les amamos, que nos importa y que nos preocupa la vida de pecado de las personas, pero no estamos dispuestos a hacer nada, es difícil que lo que estamos diciendo sea creíble. Vayamos a Tito, a verso 3, capítulo 3, verso 3. Dice: esclavos de deleites y placeres diversos, aparece esclavitud a deleites y placeres, dándote a entender que existen muchos, ¿verdad?, muchos tipos de deleites y placeres. Hay una palabra que se utiliza para estas dos palabras, que es hedonismo. Las personas que están detrás todo el tiempo de la felicidad y el placer, y para ellos es el fin primordial de la vida. Para algunas personas el vivir en su pecado y en su vicio de placer es simplemente que nadie los incomode, el no salir de sus cuatro paredes, el estar cómodos, el vivir simplemente su vida normal. Y yo creo que vivimos en un país así, hermanos. Yo comienzo a pensar en mi cuadra en la que vivo y pues digo, y comienzo a pensar, al de enfrente no lo conozco. ¿Qué puedo hacer para que me conozca? ¿Qué puedo hacer por él? Porque él no va a hacer nada por mí. Comienzo a pensar en el Evangelio y el Evangelio me motiva a pensar qué puedo hacer por mi vecino. ¿Qué puedo hacer por él? Porque yo sé que él no está dispuesto a hacer nada por mí. Porque él no sabe lo que yo sé y a él no le ha pasado lo que me ha pasado a mí. A mí me fue cambiado el corazón y él se encuentra muerto en delitos y pecados. Este cambio de corazón, hermanos, debe de ser evidente. Y nosotros debemos de tratar, ¿verdad?, de dejar que la pasión del Evangelio vaya más allá, ¿verdad?, de las cuatro paredes de nuestra casa. De la preocupación solo de lo rutinario, de lo cómodo. Yo creo que eso también se le puede llamar un vicio de pecado. Pensar solo en ti, estar confortable solo contigo.
Si habláramos de un sinnúmero de listas de vicios, no terminaríamos. Métete a internet y ponle los vicios más destructivos o más horribles o más raros y te vas a encontrar una lista muy grandota de vicios interminables. ¿Pero por qué existen los vicios? Porque el pecado existe. Por eso existen los pecados. Pero por eso existen los vicios, pero porque el pecado existe. ¿Cuándo has visto una persona que drogada, alcoholizada o bajo la influencia de algo destructivo se ponga a hacer buenas obras? ¿Cuándo has visto una persona que bajo la influencia de algún tipo de vicio comience a leer las escrituras de la palabra de Dios y crea y se arrepienta y comience a obedecer la Biblia? ¿Verdad que no se mira eso? Regularmente las personas que están siendo influenciadas bajo algún vicio toman la actitud totalmente opuesta. El pecado parece ser como un conductor que se sube a su carro de ellos y comienza a conducirlos. A tal grado que casi pareciera que Satanás mismo los está conduciendo, los está manejando. Por eso le puse al número 4 la evidencia del pecado. O sea, tenemos suficiente evidencia para reconocer que hay pecado que está ahí, que está en la sociedad y lo que causa. La última, la 5, le puse el estilo de vida del pecado. El pecado tiene su propio estilo de vida. Si tú vas ahí al verso 3, terminamos con esta. Dice, viviendo en malicia y envidia. Esa palabra viviendo habla de algo constante. Ese es el estilo de vida que la persona vive. La persona puede ser muy educada o muy humilde, de muchos recursos o de bajos recursos. Puede ser una persona que tenga acceso a una información que la otra persona no tiene, y puede haber cierto tipo de diferencias en educación. Tal vez la persona que está más educada tiene hijos más educados, y tal vez la persona que está menos educada y que tiene menos acceso a la información tiene hijos menos educados. Y en la sociedad a veces te comienza a catalogar. ¿Cómo dice la palabra? Ya me estoy influenciando mucho de inglés. Te comienza a catalogar, ¿verdad?, de acuerdo al grupo de la sociedad de donde vienes. Yo noté algo muy particular. Si ustedes piensan en el Parque del Rincón, ¿se han dado cuenta que ya lo remodelaron? Estaba, pues, feíto, ¿verdad? No quiero decir, comparándolo con otros, estaba feíto. Si tú vas al parque de un lugar donde las casas son grandes y caras y bonitas, pues es más bonito, ¿sí o no? Si tú vas a un lugar donde la gente es de más bajos recursos, el ambiente y el parque donde está ese grupo de personas es más feíto. Humilde, ¿verdad? No quiero sonar mal. Gracias. Es que la palabra humildad tiene como que muchas interpretaciones. Entonces, me refiero a esa palabra cuando me refiero a comparación, ¿verdad? Cuando comparamos. Hay veces nosotros lo hacemos. No lo decimos, pero a veces lo pensamos. No, pues me gusta más, me gusta más esto. Casi nadie dice, me gusta la casa que es más humilde y la casa que a lo mejor no tiene el tamaño de esta otra casa que está más grande y más bonita, ¿no? Y yo me di cuenta, ¿verdad?, que cuando se remodeló eso, otro tipo de persona comenzó a asistir, que antes nunca la veías ahí. Y lo he notado porque a mis hijos les gusta ir mucho a ese parque a patinar. Quedó bien bonito, hermanos. La esponja que le pusieron, el diseño que hicieron del parque. Entonces, cuando hablo del estilo de vida del pecado, hablamos que es algo que aunque la persona no lo piensa y no lo razona, hay ciertas cosas que controlan su vida. No importa si está educado o si vive una vida muy humilde. Hay cosas siempre muy generales que se van a manifestar en las vidas de los dos. Y las menciona ahí el autor. Fíjate, dice viviendo en malicia, síganlas en el texto, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Es difícil ver a personas de un nivel social, aunque sí los hay, yo sé que sí los hay,
Pero es difícil y es hasta raro ver a una persona de un nivel social, económico más alto, que se preocupa por una persona, ¿verdad?, que está en una situación más humilde o más difícil. Por nuestro mismo pecado, hay veces causa vergüenza, pena, que nos acerquemos a este tipo de personas. Pero yo creo que todos los seres humanos pasamos por eso. Mira, cuando hablamos de malicia, hablamos de una intención viciosa. Todos tenemos en nuestro pecado, cuando estamos separados de Dios, esa intención viciosa. Es como una especie de maldad. Y esta maldad expresa el deseo de herir a otros y de regocijarnos en ello. Tú puedes decir, no, yo nunca he hecho eso. ¿Estás seguro? Yo luego me acordé de cosas que hice como niño. Y aún a mis hermanos, mis propios hermanos. De cosas para yo desquitarme con ellos y yo sabía lo que estaba haciendo. Y en el dolor que yo les producía, como que yo me regocijaba. No es que me estuviera riendo, pero internamente uno como que se desquitaba con eso. Y yo creo que todos hemos vivido eso. Vivimos en envidia. Ese es el estilo de vida que vive el pecado, la malicia, envidia. Cuando hablamos de envidia es, ustedes saben, una vida centrada en nosotros. Decimos que no somos envidiosos, pero a veces estamos tan centrados en nosotros que no estamos viendo lo que pasa alrededor de nosotros. Mateo 27, 18 dice que el Señor Jesucristo fue entregado por envidia. Nosotros sabemos que hay más detrás de eso, ¿verdad? Era el plan del Padre que Él muriera por pecadores que no merecían ser perdonados, pero era el plan del Padre y Él lo determinó con anticipación para que Él fuera a la cruz y muriera por nuestros pecados. Pero particularmente ahí dice que la gente religiosa, Pilato se dio cuenta que lo estaban entregando por envidia. Ellos sentían que les estaba robando su lugar a ellos, que les estaba trayendo todo su plan de su religión para abajo. Este estilo de vida que tiene que ver con la malicia y la envidia nos hace, hermanos, que seamos aborrecibles y que odiamos. El ser aborrecible significa odiar. ¿Te has preguntado si tú odias a alguien? ¿O te acuerdas de tu pasado cuando tú odiabas a alguien y por qué odiabas? Lo odiabas porque es un fruto natural de la envidia. Una cosa lleva a la otra. La envidia, ¿verdad?, nos lleva a ser personas que odiamos. Y que seamos a veces hasta hostiles con las personas. Que reaccionemos con enojo. No lo decimos, pero a veces tenemos esta especie de molestia con las personas porque a veces no tenemos lo que ellos tienen. Y a veces eso ya es suficiente motivo para mirar mal a las personas. Ellos tienen esto y yo no lo tengo, ¿y por qué yo no lo tengo? ¿Y por qué él sí lo tiene? Pero ese es el estilo de vida del pecado, movido por malicia, por envidia, por odio. Quiero darte un resumen de estas 5 cosas que te hablé. Si notaste, estas 5 cosas tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con el pecado. Y este círculo vicioso del pecado es una imagen que aparece en la Biblia en muchas partes, en demasiadas partes. Podemos hablar de muchos grados de pecado, simples o más graves socialmente, pero al final de cuentas es pecado y tiene las mismas consecuencias destructivas que es separación eterna de Dios. La idea, ¿verdad?, con esta imagen del pecado es que el hombre tenga una idea más clara de qué tan malo es y que no es tan bueno como él piensa que él es. Por eso Pablo le está diciendo, ¿verdad?, a Tito, recuérdales que se sujeten a las autoridades, que estén preparados para toda buena obra, porque recuérdales cómo eran ellos. La idea es que así éramos. Ya no debemos de ser así. El pecado o este ciclo o vicio del pecado ya no nos debe de estar controlando. Cualquier área de nuestra vida que se esté saliendo de control, en las personas que han sido convertidas, yo te pido que tú examines tu propia vida.
¿Qué áreas en tu vida como que de repente parece ser que se han convertido en vicio? Y ya son muy evidentes. Yo creo que esta fotografía, ¿verdad?, del pecado, que es una fotografía que no puede ser tal vez bonita para mucha gente, pero que definitivamente es verdadera, nos debe de ayudar a nosotros, ¿verdad?, a que podamos ser personas, ¿verdad?, que reconocemos todo el tiempo cómo estábamos. Estábamos muertos, separados de Dios, sin esperanza y sin Dios, y Dios vino a nuestras vidas y nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, por su misericordia. Jesús dijo que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y él mencionó varias cosas, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro del corazón salen y contaminan al hombre. No dice que salen de la sociedad en la que vivimos, dice que salen de ¿dónde? Así de grave, hermano, es el pecado, y Dios nos salvó de eso. Dios nos salvó del control del pecado. Tú estabas igual que ese joven en tu propio pecado, en tu propio vicio, y el Señor te rescató para que ya no andes así. Debe de haber una diferencia muy obvia, y yo creo que es lo que Pablo le está diciendo a ellos, porque nosotros también en otro tiempo éramos, o sea, ya no somos así. Entonces te invito a que tú consideres, ¿verdad?, este círculo vicioso del pecado, y que cada que tú tengas la oportunidad de compartirle a la gente lo grave de su pecado, lo hagas y no tengas temor. No tengas temor de hablarle a la gente de su pecado. Este joven me dice, pero es que por lo que yo viví, le dije, no, arrepiéntete de tu pecado, asume tu responsabilidad. Eres un pecador que si no te arrepientes, la ira de Dios está sobre ti. Ay, sí, ¿verdad? Ay, yo pensé que me dice todas las cosas que él piensa. Le digo, no, arrepiéntete. Necesitas arrepentirte. No le eches la culpa a tu mamá, no le eches la culpa a eso, no le eches la culpa al otro. Arrepiéntete de tu pecado, porque eres responsable de tu pecado. De tu corazón salen todas las maldades que tú quieres hacer. Y cuando tú andas drogado, son muy evidentes. Oremos.